¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos de escuchar su palabra. Gracias a Dios porque Él en su misericordia nos da a conocer su corazón, nos da a conocer lo que Él quiere que entendamos, lo que Él quiere que veamos de Él, en lo que Él quiere que andemos. Se me quedó muy grabado lo que Pablo decía en el libro de los Hechos, por ahí del capítulo 25, 24, si no mal recuerdo, dice que en Él somos, en Él vivimos, en Él andamos. Entonces, ese es algo que debemos de entender como iglesia. Tenemos que vivir así. Nuestra vida tiene que estar cimentada en el Señor, no como una vida de religión, porque Dios no quiere la religión. Dios quiere que tengamos una vida en Él. En Él somos, en Él vivimos, en Él andamos, y eso implica toda nuestra vida. Gracias a Dios por ese tiempo que podemos tener de comunión en un mismo espíritu, la iglesia, todos reunidos en este momento escuchando al Señor, escuchando la palabra de Dios, un tiempo establecido, estipulado por Dios. Gracias a Dios por eso. A mí me impresiona cómo el Señor es tan bueno con nosotros, porque a veces somos de dura cerviz, somos necios a veces en nuestra forma de andar. A veces, somos difíciles, la verdad, pero qué bueno es el Señor que en su misericordia nos revela su palabra y nos da un montón de recursos, un montón de opciones para poder ser instruidos por Él. Gracias al Señor por eso. Y el camino, el único camino es Cristo. El único camino es Cristo. Y dentro de ese camino, en ese camino, Cristo, para revelarnos al Padre, es lo que te digo, nos da un montón de opciones. Nos da su palabra, nos da la iglesia, nos da estos tiempos de conferencia, nos da los tiempos de los sets de oración, todo en el camino que es Cristo. Y Cristo, de verdad, para mostrarnos al Padre. Estábamos orando esta semana y el jueves en el set de oración, que lo que tuvo que hacer Cristo para que tú y yo podamos entrar al Padre, tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre, tuvo que pasar un tiempo de verdad de muerte en la cruz, solo para que tú y yo encontráramos al Padre de verdad. O sea, qué impresionante es eso, qué amor de parte del Señor Jesucristo. Y ya estando en Cristo, ya nosotros en su misericordia, en su gracia, reconociendo al Señor al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya estando ahí, como Cristo mismo es diligente. Me impresiona la diligencia de Cristo cada vez que veo los tiempos de iglesia. Gracias a Dios ya van a ser presenciales. De hecho, ya se mandó el mensaje de que a partir del 4 de octubre se comienzan las reuniones presenciales. Es domingo 4 de octubre. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, aunque no ha habido reuniones en estas semanas o en ese tiempo, por todo lo que ya conocemos, han habido opciones que el Señor ha dado. Y dentro de estas opciones, bueno, está su palabra, están los textos de oración, como te digo, están los tiempos de oración, los tiempos de conferencia, las grabaciones, los devocionales que se dan también. Gracias a Dios por eso, por ese tiempo que podemos tener. Y es una misericordia del Señor el que Él esté, el Señor Jesucristo, trabajando y siendo el Señor, poniéndonos el ejemplo de la diligencia, todo para que tú y yo podamos encontrar al Señor. Ahora, también tú y yo tenemos que ser diligentes y estar prestos y estar con un corazón dispuesto para estar escuchando los tiempos de reunión como están dando, cuando tienen que ser, estando al pendiente de los sets de oración, participando aún y estando ahí de verdad, también siendo diligentes, también de alguna manera respondiendo al llamado del Señor, porque el Señor de veras no se cansa de darnos opciones, de mostrarnos su palabra, de darnos a su Espíritu Santo, de darnos a la iglesia, de ponernos en la iglesia también para mostrarnos su voluntad en su corazón. Y tú y yo tenemos que ser dispuestos. No sé si has pensado en eso, todo lo que el Señor hace, todo lo que la Trinidad hace para que tú y yo podamos conocer el corazón de Dios. Desde el haber
escrito su palabra, que nos ha sido dada para que tú y yo podamos leerla, para que tú y yo podamos entenderla, para que nos sea revelada, y le haber dado a su Espíritu Santo. Todas las cosas, ponte a pensar, de verdad, yo te invito a que medites un poco en esto. Ponte a pensar en todas las cosas que el Señor ha hecho. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos en Él, con Él y para Él. De verdad, y para que podamos estar en su propósito, para poder ser partícipes del establecimiento de su reino, para poder saber cómo tenemos que andar, porque Cristo ya viene. De verdad que es impresionante cuando vemos la obra del Señor, la grandiosa obra del Señor, en la cual tú y yo estamos participando. Y todo lo que el Señor Jesucristo hizo y cumplió y obedeció, y podemos decir, y sufrió, gracias que también resucitó y está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo. Es otra cosa que está haciendo el Señor, de verdad. Y tú y yo tenemos que responder a eso. ¿Cómo tener un corazón dispuesto para atender el llamado de tener comunión con Él? Comunión con la palabra, comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Comunión en la oración, de tener comunión con Él. Gloria a Dios por eso. De verdad, qué impresionante es eso. Y hoy, sábado 26 de diciembre, ahora estoy en diciembre, sábado 26 de septiembre, no es un día más de costumbre para escuchar la palabra. Es un día más en que el Señor otra vez ha trabajado con su iglesia para mostrarnos su palabra. Yo te invito a que le des gracias a Dios por eso, de verdad. Dale gracias a Dios por cada día de reunión, por cada día de transmisión, por cada día de sed de oración, por cada día de que puedas entender su palabra. Dale gracias a Dios por su palabra, por su espíritu, obviamente, y lo primero por la muerte de Cristo, por su obra en la cruz. De verdad, cuando dice el salmista, entraré por sus atrios con alabanza y en acción de gracias. De verdad, o sea, eso habla de ese llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, alentar a su presencia cada día que comienza, cada mañana, entrar con acción de gracias, decirle al Señor, gracias por tu obra y por lo que sigues haciendo. Porque la obra del Señor Jesucristo no se quedó solamente en la cruz, en morir, en resucitar y salvarnos y ya. No, sino que está revelándonos al Padre cada día, nos dio su Espíritu y todo lo que hemos hablado, y nos prepara para aquel día. Gloria a Dios por eso, para que podamos estar con Él. El Señor trabajando con todo su amor y su misericordia para que tú y yo estemos con Él. De verdad, gracias al Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias al Padre, gracias a la bendita Trinidad, gracias al Señor, gracias al Señor. De verdad, yo te invito a que cada día le des gracias al Señor por toda la obra que está haciendo, que ha hecho y que va a hacer. No nos quedemos solamente en que ya nos entregamos a Cristo, gloria a Dios, que es algo maravilloso, pero no, el Señor nos quedó ahí y el Señor sigue elaborando, sigue trabajando. Cada vez que tú y yo leemos la palabra y entendemos algo y algo nos es revelado, es el Señor Jesucristo intercediendo para que tú y yo podamos entender el corazón del Padre. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, de verdad. Y te repito, hay que ser diligentes también nosotros en la parte que nos toca y nos corresponde. Vamos a orar y vamos a hablar acerca del libro de los Hechos, algo también que me ha impresionado mucho, pero vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener para tener comunión con tu palabra, contigo, Señor, con la iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú nos quieres mostrar en este día. Yo te ruego por el corazón de mis hermanos, yo te ruego por nuestro corazón como iglesia, Señor, para que quites todo estorbo, para que quites toda cosa que sea un obstáculo, para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender, Señor, la provisión de tu palabra, tu obra eterna. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, toda enfermedad, Señor, quita toda distracción del enemigo en el nombre de Cristo, Señor. Porque todo lo que obstaculiza que podamos entender tu palabra, sean preocupaciones o lo que sea, eso viene de Satanás.
En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que quites todo obstáculo para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, en lo personal, que me des la oportunidad de hablar solamente tu palabra. Guárdame de hablar mis conceptos y mis ideas, que sea tu palabra, Señor, solamente la que sea predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 27. Algo que hemos estado platicando y que he podido entender es ver el libro de los Hechos. Muchas veces he leído el libro de los Hechos, pero nunca lo había entendido de esta forma. ¿En qué forma? En que lo he entendido como un libro profético de la iglesia en estos tiempos. Un libro en donde se habla de la iglesia y todo lo que pasa a la iglesia, conformada por los apóstoles, conformada por Pablo como una de las personas que más se menciona en el libro de los Hechos y las cosas que hace, pero forman la iglesia. Entonces la iglesia caminando de una manera profética, de verdad es por todo lo que viven, por todo lo que hacen, por cómo se mueven. Es impresionante eso, y también un ejemplo para la iglesia a la hora de cómo tenemos que caminar. Hemos platicado ya varios pasajes varios estudios acerca del libro de los Hechos, desde que Cristo ascendió y que instruyó a sus apóstoles con los mandamientos del Espíritu Santo, y cómo les mostró al Padre, cómo fue cumplida la promesa del Padre acerca del Espíritu Santo sobre su iglesia, y el entender que tienen que quedarse allí, y luego cómo son llenos del Espíritu, y a partir de que son llenos del Espíritu empiezan a tener comunión con la iglesia, comunión con la palabra, comunión en oración, y cómo la iglesia empieza a moverse, empieza a formarse y empieza a moverse de una manera muy especial, guiados por el Espíritu, y cómo son obedientes para moverse cuando el Espíritu les decía que se movían, o para esperarse cuando el Espíritu les decía que se esperaran. Cómo hay sanidad, hay milagros, hay aún exhortaciones, hay predicación con poder de la palabra de gente que, entre comillas, de gente que no era estudiada, eran unos pescadores. Dios les da de nuevo para compartir la palabra, para compartir a Cristo. Eso es impresionante. Ellos comparten y hablan solamente de Cristo y de la obra que Él hace, como la gente hay gente que entiende el mensaje de Jesucristo y se entrega, y hay gente que no lo entiende y se va en contra de ellos, desde gobernadores hasta judíos, hasta extranjeros, y cómo el Señor los empieza a mover, y cómo se enfrentan a diferentes ideologías, como los griegos allí en el Areópago. Y con los judíos también, pero como Dios les da el Espíritu Santo, o más bien por estar llenos del Espíritu, hablan con denuedo, hablan con poder, pero hablan bajo la guianza del Señor en diferentes circunstancias. Ahorita vamos a ver la parte de Pablo cuando está en el naufragio, pero hay diferentes ocasiones en donde Pablo y los apóstoles están en las cárceles, están con gente extranjera, están en lugares específicos, y lo que hablan es a Cristo. Y hay personas que son sanadas en el nombre de Cristo, y personas que son restauradas o que son liberadas en el nombre de Cristo, y solamente se mueven hablando de Cristo porque estaban llenos del Espíritu, mi hermano. Cuando la iglesia está llena del Espíritu, lo único que puede hacer es hablar y mostrar a Cristo. Entonces es algo que tú y yo debemos entender. Tú y yo tenemos que hablar y mostrar a Cristo. Y si no es así, entonces quiere decir que no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Cuando andamos en la carne es imposible que mostremos a Cristo, porque no andamos bajo la guianza del Espíritu. Pero qué importante es andar en el Espíritu cuando andamos. O sea, ¿quieres darte cuenta? ¿Ando en la carne o ando en el Espíritu? ¿Cómo ando, Señor? Bueno, muestras a Cristo, hablas de Cristo, tu vida refleja a Cristo, tu mente es la mente de Cristo. Entonces estás lleno del Espíritu, andas en el Espíritu, andamos en el Espíritu, y es como deben andar la iglesia. Uno de los problemas de la iglesia actual es que
del cristianismo actual es que muchas veces se mueve bajo su filosofía, bajo la influencia del mundo, queriendo agradar al mundo. Me impresiona cómo Pablo, como Pedro, como Felipe y como Santiago y los apóstoles en la iglesia andaban siempre en choque contra las cosas y las filosofías de este mundo, porque no se conformaban a este mundo, no se conformaban a este siglo, como dice en Romanos 12:2. Y así es como tenemos que andar tú y yo. Qué peligroso es, mi hermano, cuando tú y yo nos podemos conformar a este mundo, cuando vemos cosas del mundo y nos agradan. Y decimos, uy, estuvo padrísimo, este ambiente estuvo padrísimo, este lugar estuvo padrísimo, estas conversaciones fueron padrísimas. Pero cuidado, si no son del Señor, si no son sanas conversaciones, y hablo de sanas, me refiero llenas de la palabra de Dios, reflejando a Cristo, entonces cuidado cuando tengamos un corazón así de conformarnos y de que nos sentimos a gusto con las cosas del mundo. Quiere decir que algo anda mal. Yo veo la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos, la vida de la primera iglesia, como siempre era una confrontación con el mundo, y no porque ellos la buscaban, ellos hablaban de Cristo. Ellos hablaban de Cristo, y la gente que tenía otras filosofías venía y los confrontaba, y ellos seguían hablando de Cristo, comportándose según lo que Cristo había enseñado. Y así es como tú y yo tenemos que andar. No podemos cambiar nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar debe estar siempre basada en el Espíritu, basada en la palabra de Dios. Debe estar la palabra, cuando la palabra, como dicen Colosenses, está en abundancia en nosotros. Cantaremos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vamos a andar en el Espíritu, vamos a hablar cosas del Espíritu, y siempre va a haber una confrontación. Vamos a hacer las cosas del mundo y vamos a decir, esto no está bien y ya no me siento a gusto con esto. Y eso debe ser algo progresivo, mi hermano, de verdad. Progresivo. Yo veo en la primera iglesia, veo a Pablo hablando. Pablo no cambió su forma de andar, su forma de hablar, su forma de vivir a una costa de su propia vida para conformarse a las filosofías de este mundo, sino que él se mantenía firme en la roca. Gloria a Dios por eso. Y es este tiempo complicado que estamos viviendo, y no me refiero a la pandemia. Ya sabemos lo de la pandemia, entonces no me refiero a eso. Me refiero al ambiente. No sé si te has dado cuenta el ambiente espiritual que hay ahorita, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Un ambiente donde está creciendo la maldad, está creciendo el apego a las cosas satánicas, a veces disfrazadas con modas, a veces disfrazadas con filosofías, a veces disfrazadas con religiones, a veces disfrazadas con muchas cosas que este mundo ofrece. Y este ambiente está cada vez más pesado. Y si tú y yo no estamos firmes en la palabra, corremos el riesgo de empezar a adoptar, o empezar a aceptar, o empezar a decir, bueno, entonces podemos irnos por acá y sería más fácil. Pablo, a costa, y no solamente Pablo, sino los apóstoles, a costa de su propia vida, enfrentaban ese tipo de cosas. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Muchos de los apóstoles fueron aserrados. Platicábamos ayer con Arturo, venimos platicando. Fueron aserrados, fueron muertos. Pocos murieron de causas naturales. Otros fueron arrastrados por toda la ciudad. Otros fueron decapitados, crucificados. Pero se mantenían firmes en lo que el Señor hablaba y en lo que el Señor hacía. Y mi hermano dijo, no es por espantarte, pero esos tiempos vienen. Y tú y yo tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Tenemos que tener comunión con su palabra. Tenemos que caminar en esa lumbrera que es su palabra. Y tenemos que caminar por ahí donde el Señor nos alumbra. De verdad.
De verdad, tenemos que ser así y no ser como lo que se menciona en los evangelios, aquel que anda de un lado para otro según las olas del mar y viene para acá y viene para allá, ¿no? O que se menciona en Santiago, no me acuerdo. También dice la Biblia que el hombre que es inconstante es así en todos sus caminos. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser diligentes y constantes en la palabra de Dios. Diligentes y constantes buscando la dirección del Espíritu, buscando el corazón del Padre. Y ahí tenemos que movernos. De veras, cuando ya acabé de leer el libro de los Hechos, por fin, porque me aventé varias semanas leyendo el libro de los Hechos, porque le daba una vuelta y le daba otra y me regresaba entendiendo, el Señor mostrando cómo este libro puede ser también un libro profético, en cómo la iglesia se movía en esos tiempos y cómo estamos moviéndonos ahorita en esos tiempos complicados. En esos tiempos había persecución, los mataban, los aserraban, los perseguían, y ellos tenían que salir y buscar buscar en todo ese ambiente la dirección del Espíritu para saber cómo moverse. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, mi hermano. Como hijo de Dios no podemos andar a la deriva, no podemos andar buscando a ver a dónde nos lleva el ambiente de este mundo, a ver a dónde nos llevan las ideologías, las modas de este mundo. El Señor no se mueve así. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ahí tenemos que andar. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios que se llena de la palabra de Dios, que busca la palabra de Dios, un cristiano que se conforma a la palabra de Dios, va a saber cómo moverse bajo la guianza del Espíritu en estos tiempos complicados, en esos tiempos difíciles. Y te digo, no es que te espante, pero vienen más complicados todavía. Pero sabes que Cristo está intercediendo por ti y por mí. Gloria a Dios por eso. Cristo está intercediendo en estos tiempos por ti y por mí. Y Él está hablando, y Él está mostrando, y Él está enseñando. Gloria a Dios por eso. Gloria a Cristo por su victoria. Gloria a Cristo. Y aún en estos tiempos complicados, se ha estado hablando, el miércoles o el domingo se habló de la sangre de Cristo. Me quedé impresionado con eso. De verdad cómo el Señor intercede por nosotros y podemos, aún en estos tiempos complicados, de repente cojear y caer. Pero nos podemos arrepentir, podemos pedirle perdón al Señor, ponernos a cuentas con el Señor, y el Señor olvida esos pecados. Eso está impresionante. Dice, síguele, y te levanta. Me da así como que esa imagen que te levanta y dice, sigue caminando. Agarra tu lámpara que alumbra el camino, esta lumbrera, y camina y sigue caminando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando me acuerdo de ese versículo, que por eso te está hablando del Salmo 119, me da la impresión que vas con tu lámpara y vas alumbrando y vas viendo por dónde vas caminando, pero de repente se nos ocurre dejarla por ahí y voy a ver qué hay por acá, y es cuando vienen los problemas. Cuando dejas la palabra de Dios de lado, cuando dejas la comunión de Cristo con Cristo de lado, ¿verdad? Y eso no lo podemos hacer, y más en estos tiempos cuando Cristo viene. Mi hermano, las cosas están así, Cristo viene pronto, y tú y yo tenemos que ser sabios y buscar la dirección del Señor, porque no podemos andar ignorando que Cristo viene. Mi hermano, Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados, dejarnos preparar por el Señor, estar preparados, porque no podemos comportarnos igual, no podemos vivir igual con esta señal, por ejemplo, que se ha dado, que están dando en estos tiempos, que nos empiezan a decir, hey, pon atención, nos entenderán que Cristo viene pronto. Entonces ya no puedo estar pensando igual, ya no puedo seguir siendo negligente, es que lo he sido, sino al contrario, buscar las cosas de arriba, buscar más el corazón del Señor para saber cómo moverme en estos tiempos complicados. Y hablando de cómo moverse en tiempos complicados y tiempos difíciles, sujetarnos a la palabra de Dios, sujetarnos a lo que el Señor ha hablado, y ahí tenemos que andar. Cuando Israel en el desierto
hacía lo que quería, venía un juicio de Dios y venían consecuencias. Y a veces sí pasa en nuestra vida, porque el Señor nos ama. Y en esa preparación Dios trata con nosotros. Pero tenemos que buscar siempre cómo ser guiados por el Señor. Pero eso no pasa así nomás. Suena como muy sencillo en el cristianismo, como un léxico normal, se oye muy sencillo. Tenemos que buscar al Espíritu para andar en el Espíritu. Tenemos que buscar la palabra de Dios para andar en el Espíritu. Suena sencillo, pero ahora que he estado leyendo el libro de los Hechos, déjame decirte que me ha quedado un poco más claro de que no es solamente decirlo, sino ser diligentes en eso. Buscar la guianza del Espíritu y obedecer. Buscar la guianza del Espíritu, ¿qué implica? El buscar la palabra de Dios, el ponernos a cuentas con el Señor. Eso es importante, porque si tenemos pecado en nuestra vida, ¿cómo podemos ir a tener comunión con el Señor? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con el Señor, para que todos seamos una vasija limpia en la cual el Señor pueda vertir su palabra, su Espíritu. Lo que implica que tú y yo tenemos que estar siendo diligentes, buscando una vida de santidad. Entre más estemos a cuentas con el Señor, entre más progreso tengamos, vamos a llamarle, en este proceso de santidad con el Señor, va a ser más fácil que el Señor nos muestre su voluntad, porque no hay nada que estorbe. Pero de verdad, o sea, me impresiona la vida de los apóstoles, específicamente en el libro de los Hechos y de Pablo, porque circunstancias muy diferentes, con diferentes personas, en diferentes lugares, solamente había una manera de comportarse, y era mostrar y hablar y vivir a Cristo. Eran de una sola pieza, íntegros. Al Señor le agrada el corazón íntegro. Tú y yo tenemos que ser íntegros con Cristo, en cualquier lugar o circunstancia donde estemos. Y no es solamente para que nos veamos bien o nos veamos moralmente bien. No es para eso, es para que Cristo sea mostrado, para que la gente no nos vea a nosotros, vea a Cristo. Y cuando la gente ve a Cristo, he podido entender esto, cuando la gente ve a Cristo, puede entender o podrá entender que Él viene pronto. Eso está impresionante. O sea, no solamente que vean a Cristo en nosotros como, ay, veo a Cristo en ti porque te portas bien. No, es veo a Cristo en ti, y al ver la santidad de Cristo, juzga mi vida, juzga mi pecado. Entiendo que tengo que arrepentirme, y puedo entender que tengo que arrepentirme porque Él viene pronto. Y para poder estar con Él necesito ser salvo. Fíjate lo que implica, porque a veces también tenemos muy superficial eso, ¿no? Que vean a Cristo en ti, y te has puesto a pensar ¿para qué? Para que digan que qué bien te ves, que qué bien hablas, que qué bien te portas, que regresas el cambio de las tortillas, que ibas a pasar a la abuelita a la calle. No es para que nos veamos bonitos. El objetivo de que la gente vea a Cristo, vamos a ponerlo ya más general, para que la gente vea a Cristo en su iglesia, es para que la gente sea juzgada por su pecado y pueda conocer el amor de Cristo, para arrepentirse y entender que Cristo viene pronto. Eso es lo que he podido entender cuando veo el libro de los Hechos, que la gente veía a los apóstoles y ellos predicaban de Cristo. Dice que muchos lloraban y muchos se entregaban a Cristo, y era una necesidad de decir,
¿Cómo puedo ser salvo? Como el centurión con Pablo y Silas, o como la gente a la cual Pedro les decía lo que habían hecho con Cristo. Y la gente se arrepentía y decía, pues, pero ¿cómo? Ya había un dolor en su corazón porque hablaban y mostraban a Cristo. No decían, ay, es que qué bonito habla Pedro y qué bonito habla Pablo y mira qué bien se portan y mira qué buenos son. Porque cuando la gente, cuando el mundo ve a Cristo en la iglesia, no ve las virtudes de la iglesia, no ve las virtudes de la gente como tal, ve las virtudes de Cristo. De hecho lo dice en Pedro también. Y cuando ven a Cristo dicen, me tengo que arrepentir porque Él es santo. No te ven a ti, ven a Cristo. Tú y yo, gracias a Dios por esa gracia y esa misericordia, podemos ser portadores de Cristo. Gracias a Dios se puede llamar así, portadores. Somos una vasija de barro con el oro adentro, con el tesoro adentro. Pero te repito, quitámonos esa idea de que van a Cristo nosotros para que nos vean bonitos. No. Que vean a Cristo en su iglesia, tú y yo somos la iglesia, que vean a Cristo en nosotros para que puedan ver su pecado y ver la luz de Cristo y decir, me tengo que arrepentir, como llevo mi vida no está bien, llevo una vida pecaminosa, una vida de mente reprobada, tengo que ponerme a cuentas con el Señor y puedo entender que Cristo viene. La iglesia sí va a mostrar a Cristo, mi hermano, pero tenemos que estar llenos de Cristo. Y si estamos llenos de Cristo, vamos a comportarnos conforme a Cristo, como un fruto natural en cualquier lugar en donde estemos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 27. Vamos a leer ese pasaje. Versículo 1, voy a leer gran parte del pasaje, si no es que todo hasta el versículo 13. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos, estaba Pablo preso, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Voy a leer todo para que tengamos el contexto. Dice, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Dice, porque los vientos eran contrarios. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Sicilia, a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Bueno, no sé qué me pasa leyendo hoy, pero bueno, dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Acuérdate que Pablo era enviado a Roma para ser juzgado por el César de allá. Versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban ellos Buen Puerto, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber ya pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Humanamente, eso era lo más correcto. Humanamente, te voy a decir por qué. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo llamado
habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recogerle el esquife. No sé si estás visualizando todo lo que está pasando aquí. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hasta aquí vamos a dejarle. Aquí lo que estaba viendo con todo esto, y digo, leí todo para que tengamos el contexto, como Pablo estaba siendo preso y lo pasaron de una nave a otra con todos los presos y había centuriones y toda la cuestión, y de repente se empieza a ver una situación allí en donde ya se ve una tempestad que viene, y decían: pues vámonos de aquí. Y Pablo dice: yo que mejor no nos vamos. Pero ¿por qué decía yo, mencionar en este versículo 12 y 13? Perdón, el 11, donde dice que el centurión dio más crédito a lo que decía el capitán de la nave y decían la gente. ¿Por qué? Porque era gente que humanamente sabía, y aquí empieza esta situación. La gente, pues el capitán el piloto, el patrón de la nave, que tiene experiencia, entonces sabían lo que podían hacer. Aquí no menciona que a Pablo le habló el Espíritu para decirle que la situación era complicada para navegar. Pero lo que sí puedo pensar es que Pablo vivía en el Espíritu, andaba en el Espíritu, y pudo discernir lo que iba a pasar. Y les da su opinión contraria a lo que todo mundo decía, porque todos decían: sí, estamos de acuerdo, podemos zarpar. El piloto, el que tiene experiencia, el capacitado, el entendido en estos asuntos, dice que podemos zarpar. Y también el patrón de la nave, pues es su nave, él sabe qué onda con la nave. Y así opinaban todos. No sé si te suena algo familiar esto. Y Pablo dice: no está bien que hagamos eso. Y aquí es donde se refleja algo de lo que platicábamos, hermano. La iglesia está para hablar lo que el Señor le haya mostrado, lo que pueda discernir en el Espíritu. La única explicación que yo veo de por qué Pablo daba una opinión en un asunto que él no dominaba, hasta donde yo sé, Pablo no era ni piloto, ni era comandante de un barco, ni nada por el estilo, ¿verdad? Quizá haya viajado mucho en barco, pero por el hecho que tú viajes mucho en avión y yo viaje mucho en avión, o podamos viajar en avión o en carro o en ferrocarril, no nos hace expertos por sobre un piloto. Imagínate que hagamos eso, que llegas al aeropuerto y ves cómo está la onda y vas con el piloto. ¿Sabe qué? No, dígale a toda la tripulación y todos los pasajeros que no vamos a salir porque está mal el clima. Te van a decir: tú estás loco, o sea, ¿tú qué sabes? Tú haces pasteles, hijo, ¿no? O tú arreglas plantas. Es un ejemplo así muy, muy burdo, ¿no? Muy sencillo. Pero en la situación, ya vamos a hablar espiritual, así es la situación ahorita. El mundo habla de una cosa, el mundo habla de otra, y hablan gente capacitada, humanamente hablando, en la sabiduría de este mundo, cómo tienes que vivir tu vida, cómo el hombre tiene que vivir su vida. Pero se levanta una voz que es la de Pablo aquí, y así mismo se tiene que levantar la voz de la iglesia, decir: hey, no tienes que ser así.
Porque andamos en el Espíritu, lo que hemos vivido en el Espíritu, lo que el Señor nos ha mostrado es que tiene que ser de esta forma, porque si no vamos a tener consecuencias. Fíjate bien lo que está pasando aquí. Cuando yo veía esto, me familiaricé tanto. Familiarizaba a la iglesia en estos tiempos. Cuando la iglesia está en el Espíritu, cuando la iglesia vive en el Espíritu, tiene que hablar lo que el Señor le ha mostrado. Se acaba de aprobar el día de ayer o esta semana, ayer o antier, se acaba de aprobar que ya no se puede corregir a los niños con nalgadas, decía, ni con pellizcos, ni con golpes, etcétera. Pero sabemos a dónde va todo esto. La Biblia habla de que disciplines a tu hijo, que no para destruirlo, pero sí habla de que le des unos varazos. Eso dice la palabra de Dios. Pero el mundo está diciendo otra cosa. Es un ejemplo que acaba de pasar al día de ayer y antier. Y el Senado aprobó por unanimidad. Y estaba escuchando los noticieros y todo, sí, tienen razón, claro que sí, sí, así tiene que ser el mundo, apoyando una sabiduría animal y satánica, como dice en Santiago, no me acuerdo, pero habla de una sabiduría carnal, animal, diabólica, habla. Y la iglesia, no podemos decir, no, pues sí, no, sí, tiene, no, pensándolo bien, tiene, no. La iglesia, por ejemplo, en este ejemplo tiene que levantar la mano y tiene que dar y tiene que vivir conforme a lo que Cristo ha hablado. Es un ejemplo que pongo de tantas cosas que podemos ver. Pero yo lo que veo, lo que te quiero dar a entender es que la palabra de Dios tiene que prevalecer en la iglesia en contra de todas las corrientes de este mundo, aunque digan que está bien, porque todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios traen consecuencias de muerte. Escúchame bien eso. Pablo les decía, no es bueno que partamos de este puerto, que nos quedemos aquí. Algo que me impresiona de la palabra de Dios es que hay muchos detalles en la palabra de Dios, en la Biblia, que se hablan, como todo lo que vamos a leer, ¿no? Y tú te pones a pensar, bueno, ¿y para qué tendríamos que enterarnos que hubo un naufragio y todo este rollo? Si el Señor lo puso en la palabra es para que entendamos. Si el Señor lo puso en su palabra es que nos puede servir claro que nos sirve para entender la obra del Señor y que para que podamos de alguna manera visualizar y podamos tomarlo como un ejemplo. Si bien aquí no hay un puerto y tú y yo no andamos de náufragos y no andamos prisioneros y no vamos a agarrar un barco con una tormenta, pero eso nos puede ilustrar a las situaciones de este mundo y cómo se mueve el mundo, pero cómo Dios siempre respalda a su iglesia. Pablo habla que dice, ustedes piensan aún por sobre los expertos, el capitán y el dueño de la nave, los capacitados, porque si eran capacitados en todas las cuestiones del mar. Pablo no, pero Pablo al andar en el Espíritu dice, no es bueno que hagamos eso. Lo pude entender de esta manera. Dije, la iglesia tiene que moverse conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, en lo que el Señor le ha mostrado, en lo que el Señor le ha hablado. Pablo no dijo, híjole, es que si digo, me van a tomar de loco, o me van a agredir, o se van a burlar de mí. O tú levantas tu voz conforme a la palabra de Dios y dices, yo no voy a participar de esta situación porque yo tengo a mi esposa, amo a mi esposa y el Señor me ha dicho, me ha mostrado que tengo que amarle, respetarla y serle fiel. Situaciones, por ejemplo, de oficina, ¿no? Que vámonos a esos, hasta me da pena mencionar esos lugares. Esos lugares donde hay cosas horribles. Y tú puedes levantar tu voz y decir, no es así. Eso está mal. Yo no puedo participar de eso. Es un ejemplo. O como este ejemplo que te puse de la corrección de los niños, que ahora ya va a estar. Ahora tu hijo te puede denunciar ante las autoridades si tú lo disciplinas, como el Señor dice. Fíjate bien cómo está
esa situación manejada por Satanás. Si tú reaccionas conforme a lo que Dios dice, apegado a la palabra de Dios, a partir de estos días puedes o podemos tener consecuencias. Fíjate bien, conforme o contra nuestra persona. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Pablo lo estaba haciendo, pero fíjate bien otra cosa que pasa con Pablo aquí. Ellos desobedecen, como pasa en este mundo, ¿verdad? Actúan conforme a lo que dijeron, no lo que dijo Pablo, sino con lo que dijo el capitán, lo que dijo el otro, el dueño de la nave. Y entonces empiezan las consecuencias, y entonces empiezan a naufragar y que tira las cosas y que el barco empieza a recibir los vientos y empieza a dañarse el barco, empiezan a correr peligro. Yo me pregunto, ¿qué pensaban en ese momento? El capitán y el otro, y el centurión. Pero fíjate la labor de Pablo, que es otra labor que también la iglesia debe tener. Pablo le dice y exhorta, le dice, me hubieran hecho caso. Así como tú y yo podemos hablar, ¿verdad? En este mundo y decir, si tú hubieras escuchado lo que yo te hablaba cuando te hablaba de Cristo, si tú hubieras escuchado lo que Cristo habla en su palabra que te pude compartir, si tú hubieras escuchado matrimonio, compañeros de oficina, compañeros de escuela, familia, cuando están las cosas así ya terribles. Si tú hubieras escuchado la palabra de Dios cuando fue compartida, cuando te fue mostrada, que eso habla de una comunión de nosotros con el Señor, y poder decir a la gente, esta situación no es así, esta situación es terrible, no hubieras actuado de esa manera. Que diferente hubiera sido que hubieras actuado conforme a la palabra de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios prevalece y debe prevalecer en tu vida y en mi vida, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Sin embargo, Pablo les dice, ¿saben qué? Pero no teman. No teman porque el Señor, anoche estuve con el Señor y me ha mostrado que ninguno se va a perder. Pablo había estado intercediendo. En estos tiempos, mi hermano, donde están aprobando leyes en contra de la palabra de Dios, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Sí, pues llegar y levantar la mano y decir, dice ahí en Pedro, dice, sujetad al Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, no nada más dice resistir al diablo. O sea, no nada más se trata de llegar y decir, yo digo, la palabra de Dios dice, no, habla de que tú y yo tengamos comunión con la palabra, que tú y yo tengamos comunión con Cristo, ¿verdad? Y nos pongamos a interceder y podamos hablar. Y entonces decir, mira, esa situación que viví, estás viviendo es terrible, es consecuencia de tu pecado y consecuencia de no hacer caso a la palabra de Dios. Sin embargo, he estado orando por ti. Sin embargo, he estado intercediendo. Aún, mi hermano, esto lo podemos ver para los que tenemos hijos o los que van a tener hijos. Mira, hijo, no camines por ahí, no andes por ahí, no hables de esa manera, no actúes de esa forma. Y luego los hijos de repente creen que pueden, que saben todo. Digo, como tú y yo siendo más jóvenes vivimos también así de esa forma. Luego ya el Señor trata contigo y sabes que no es así, pero hay una edad en que de repente todos dominan, todos saben y vienen las consecuencias. ¿Y cuál es tu reacción y mi reacción? Te dije, chamaco qué bueno que te pasó. Nuestra reacción debe ser, hasta en esto lo podemos aplicar. ¿Te acuerdas que te dije? Ahora, fíjate bien, yo te invito a que pienses en esto. ¿Cómo corriges a tus hijos?
corrígelo siempre, con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mano. Háblales conforme a Dios, porque no solamente te fallaron a ti, le fallaron al Señor. Eso es algo que nuestros hijos deben entender. Cuando nuestros hijos caen en algo que no estuvo bien, no solamente te ofendieron a ti, ofendieron al Señor. Y ellos deben de saber eso. Ahí te lo dejo botando en el área. Pero, ¿qué pasa con nuestros hijos? Los hijos van a cometer muchos errores. Ahí te los dejo, te lo digo. Van a cometer muchos errores y van a sufrir consecuencias. Y a veces es necesario que las sufran para que entiendan. Pero ¿cuál debe ser nuestra reacción? Mira, hijo, ¿te acuerdas? Te dije esto, conforme a la palabra de Dios no lo hiciste, ahora estás pagando consecuencias, pero he estado intercediendo por ti. He estado orando por ti. El Señor me ha dicho que no te vas a perder. Por ahí también se menciona, dice que le dice el Señor a Pablo, los que se queden contigo. Mira, hijo, si tú te quedas con lo que te estoy diciendo, si tú te quedas con lo que te estoy hablando, si tú te quedas con la palabra de Dios que te he mostrado, no te vas a perder. Si tú te quedas bajo la instrucción que el Señor nos ha dado como padres, tú te sujetas a mí como tu padre, te estás sujetando a Dios también, no te vas a perder. Por eso es necesario que hablemos lo que el Señor nos ha mostrado. Pablo no habló conforme lo que él pensaba, él habló conforme lo que el Señor le había hablado. Fíjate bien en eso. Pablo tuvo comunión y habló. Tú y yo tenemos que tener comunión y hablar. Tú y yo tenemos que tener comunión con Cristo y mostrar a Cristo. Dice en el versículo 25, dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. La iglesia tiene que confiar en Dios, a pesar del ambiente, a pesar de las circunstancias. Debemos de confiar en que las cosas van a ser como Él ha dicho. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Vamos al versículo 26. Otra cosa quiero añadir nada más. Cuando estamos en el Espíritu y vivimos conforme al Espíritu, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios está por encima de la sabiduría humana. Que nos quede bien claro. Que no nos vayamos con la finta, mis hermanos, porque a veces como cristianos, a veces pensamos que hay opiniones del mundo que pueden, que nos tientan a pensar que pueden ser mejores. No es así, nunca va a ser así. La palabra de Dios está por encima y no hay punto de comparación sobre las opiniones y la sabiduría de este mundo. Amén. Vamos al versículo 27. Dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Bueno, no voy a leer ya tanto el capítulo o el pasaje porque ya no hay tiempo. Pero en el versículo 30, bueno, te voy a explicar, hubo marineros de ahí que vieron a lo lejos y toda la tempestad. Pablo les dijo, si se quedan aquí, si se quedan conmigo, ¿verdad? No les va a pasar nada porque el Señor me lo ha dicho, yo confío en lo que el Señor me ha dicho. Y aparte los animó. La iglesia también está para eso. La iglesia está para, fíjate bien, para que ser el portador de un ánimo, no nuestro, no humano, sino el ánimo que puede levantar la palabra del Señor. Porque dice que todos comieron, que ya nadie había comido. Dice, vamos a comer. Y comieron y se animaron. Pablo era portador de eso, de esa obra que estaba pasando, de un tiempo de negligencia, de desobediencia, de consecuencia y de muerte que venía. Pablo fue portador de la palabra de Dios que trajo ánimo para que eso pasara de ser algo terrible a pasar un tiempo o empezara a formarse un tiempo en el cual
en lugar de estar pensando en la muerte, pudieran confiar en lo que el Señor hablaba, en lo que el Señor le había dicho a Pablo, y animarse para poder hasta comer. Cuando el Señor dice que somos la luz del mundo, mi hermano, si vosotros sois la luz del mundo, tenemos a Cristo y podemos alumbrar al lugar donde lleguemos, al lugar donde estamos, traer la luz de Cristo, no la nuestra. Amén. Y en esta parte, cuando les dice Pablo que se queden, o sea, que se van a salvar los que se queden ahí con él, de hecho, o sea, ahí en el barco, hay unos listos, dice que alcanzan a ver tierra y empiezan a bajar, a checar, a ver si había, a medir la profundidad, hasta que dijeron, mira aquí está menos profundo. Oye, y si bajamos el barco y decimos que vamos a echar las anclas, es lo que pasa en este pasaje, a partir del versículo 29 en adelante. Los marineros dicen, bueno, ¿y sabes qué? Nos escapamos y nos salimos del barco y ya le hicimos, nos salvamos en el barco. Fíjate bien lo que pasa. Versículo 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, esa es una barquita ahí que ayudaba, dice, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, por más bien se querían escapar. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo estaba con lo que el Señor le había dicho. Si estos se salen y no se quedan aquí, en lo que el Señor ha dicho, se van a morir. Y ya no los dejan bajar. La iglesia está para también advertir conforme a la palabra de Dios. Está para hablar las verdades de Cristo. Está para proclamar las verdades de Cristo, la palabra de Cristo. Aún vamos a hablar en la iglesia. Es necesario que tú y yo tengamos comunión con Cristo, nos llenemos de la palabra de Dios y ahora que sean las reuniones presenciales, ¿verdad? Y la cosa empieza a normalizar, cuando se invita a que tú abres la palabra de Dios, tú puedes venir y puedes hablar la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios que tú hables, o aún que se hable desde el púlpito, o aún cuando alguien pase a orar o a interceder, ¿verdad? Se hable la palabra de Dios, todos debemos estar atentos y decir, ok, están diciendo, si yo no me muevo conforme a lo que está hablando, voy a sufrir consecuencias. Si yo me quiero escapar de eso, si yo quiero hacer lo que yo quiera, por aquí estos marineros querían hacer lo que se les pegaba la gana, y muchas veces somos así, queremos hacer lo que se nos pega la gana porque nos parece mejor. Pero Pablo dice, no se bajen. Aténganse a la palabra de Dios. Estoy parafraseando. Aténganse a lo que el Señor nos mostró. Cuando, te repito, cuando alguien aquí intercede, habla la palabra, lo que el Señor le ha mostrado, es necesario que todos los que estemos escuchemos y digamos, ok, voy a hacer eso. Y porque si yo me muevo conforme a mi forma de pensar, si me muevo conforme a mis ideas, y entonces yo me quiero bajar por este lado en mi barquito porque es mejor idea, ¿verdad? Voy a morir, voy a pagar consecuencias, y el Señor no quiere eso. El Señor le está diciendo, quédense aquí, y ahí van los marineros a irse. Muy ilustrativo esto. Porque, de veras, ¿sabes cómo somos necios? Cuando la palabra, ellos seguramente escucharon lo que dijo Pablo, y quizá en su momento se animaron, y de repente ven, oye, mira, ahí hay tierra, oye, mira, como que es mejor, será más, en lugar de quedarnos, mejor vámonos. Aparte somos marineros, sabemos más que Pablo. Otra vez ahí, cuando llegan nuestras opiniones, capacidades humanas pueden interferir con lo que el Señor nos ha hablado si no tenemos cuidado. Y estos marineros dijeron, sabemos más nosotros, a lo mejor pensaron así, que Pablo no es marinero, nosotros sí, y a lo mejor vamos por acá. A veces estamos aquí, se habla la palabra de Dios, cuando se habla algo que nos pega a nuestra carne, decimos, no, yo creo que no es así, mejor yo me voy a bajar en mi barquita, mejor yo voy a hacer por este lado.
Me parece mejor que lo que él está hablando, lo que el Quino está diciendo, lo que el hermano está orando o pasó a decir. Yo tengo otra opción mejor. Mucho cuidado con eso. Sin embargo, ¿qué hace Pablo ahí? Avisar y decir: hey, estos están yendo, no los dejen ir porque se van a morir. Yo no sé si Pablo ya hasta amaba a esta gente, de verdad. O sea, Pablo estaba preocupado por todos. No se habla ya ni del capitán ni del dueño del barco. El que movía ahí la onda era Pablo, era el liderazgo que Dios, la autoridad que Dios le había dado a Pablo, mi hermano. La iglesia tiene la autoridad de hablar del Señor, de mostrar la palabra del Señor. La voluntad del Señor es una autoridad, y es una autoridad que no es nuestra, que no es mía, ni del pastor, ni es que somos la autoridad. No, es el Señor mostrando, dando esa autoridad. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando andamos en el Espíritu, cuando caminamos conforme a lo que el Señor ha hablado, entonces hay una autoridad de parte de Dios. Ya no se menciona a nadie más, hay más que a Pablo. Y todos obedeciendo, el centurión, el capitán, los marineros, todo mundo. Pero otra cosa que te digo que veo es el amor de Pablo, mi hermano. Tiene que haber un amor en la iglesia. El amor del Señor. El amor del Señor. Aquí unos con otros. Se me hace impresionante. Yo de verdad no sé si Pablo hubiera dicho: pues que se bajen y que se vayan y que se ahoguen. Pues total, no hicieron caso. Pablo se movía y era diligente. Ve cómo se mueve Pablo aquí, en una circunstancia totalmente complicada. Ambiente complicado, pero el Espíritu guiando a Pablo y Pablo siendo obediente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y quiero que te quedes con eso, o que nos quedemos con eso. Pablo hablaba y se movía conforme a lo que el Señor le había hablado, le había mostrado. Intercedía, exhortaba, aconsejaba, animaba, pero todo conforme a Cristo. Todo conforme a Cristo. Y todo eso que él hablaba estaba por encima de la sabiduría y las capacidades de este mundo. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza. Yo te ruego, mi Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Sigue tratando con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos ser diligentes, Señor, en buscar tu rostro, en buscar tu corazón, en tomar esa lámpara, Señor, ir caminando con esa lámpara que alumbra nuestros pies, que es tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos hablar con tu autoridad, que es tu palabra, Señor, no con la nuestra. Que podamos andar conforme a lo que tú has enseñado, no conforme a nuestras capacidades, Padre, en el nombre de Jesús. Y que seamos sabios para vivir, Señor, y hablar y andar, Señor, conforme a lo que tú nos has enseñado, aunque vaya en contra de la mayoría o de las masas de este mundo, Señor, sabiendo que tú siempre cumples lo que has dicho y has hablado. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, cada familia, Señor, aquí representada, Señor. Y oramos también por la vida de Juan Manuel, para que lo sigas restaurando, lo sigas sanando. Bendícele a él y a su familia, a su esposa, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.